Buenas tardes, estamos aquí como todos los jueves a las 5 de la tarde en Charlas con Científicos. El día de hoy está Sergio Cuevas como entrevistador de la Academia de Ciencias de Morelos y en un papel totalmente diferente al que siempre se encuentra nuestro gran amigo Juan Manuel Valero, que él es una de las personas de más experiencia en divulgación de la ciencia a través de la radio y de muchas otras formas como revistas y demás. Pero como ya saben, en este programa no nos gusta a nosotros presentar a nuestros invitados, sino nos agrada que cada uno se presente. Y le voy a pedir a Juan Manuel Valero que se presente y nos diga cómo es que Juan Manuel Valero aparece en el ámbito de la divulgación científica. ¿Cómo es que a Juan Manuel Valero le gusta esta combinación de literatura y ciencia? ¿Cómo es que de pronto llega a Cuernavaca, siendo que él no es de esta zona? Muchas preguntas, Juan Manuel. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Toño. Hola, Sergio. Bueno, de entrada lo que tengo que decir es que no soy científico y no sé qué estoy haciendo aquí y no quiero que me vayan a acusar de impostor. Yo estudié la carrera de sociología en la UNAM, pero nunca he ejercido la sociología, incluso no sé para qué sirven los sociólogos. Yo salí de la carrera y me metí a ser profesor del Colegio de Ciencias y Humanidades, y voy incluso a decir que la institución de la UNAM a la que más quiero es el Colegio de Ciencias y Humanidades, el plantel sur, al que le tengo muchísimo cariño. Yo entré al Colegio de Ciencias y Humanidades pensando en convertir a los alumnos en revolucionarios y tronar este sistema en el que seguimos viviendo, pero la realidad es canija, y entonces por ahí me surgió una invitación a trabajar en la revista Información Científica y Tecnológica que hacía el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y ahí sin querer queriendo pues me involucré en el trabajo de divulgar la ciencia. Yo había hecho labores de periodista y el periodismo es un poco ingrato para los periodistas que pretendemos decir la verdad sobre lo que está pasando. Entonces era más fácil hacer divulgación de la ciencia porque cuando uno entrevista a políticos, pues generalmente tú lo haces para ponerlos en evidencia. En cambio, cuando uno entrevista a científicos, y ustedes no han sido la excepción, pues uno se vuelve cómplice de los científicos. Y de ahí pues la importancia de este trabajo, que además en un país como el nuestro, de analfabetas funcionales en general, pues el analfabetismo respecto a la ciencia es más grave. Yo trabajé primero, como lo dije, en la revista Información Científica y Tecnológica durante muchos años. Después, de manera casual, caí en la radio. Ahí me volví a topar con el periodismo en Radio UNAM. Llegué a dirigir los noticieros de Radio UNAM, hasta que un día me dijeron que ya no lo podía hacer porque sacamos una nota en el noticiario en la que decíamos que habían agarrado a patadas al regente de la ciudad, Óscar Espinosa Villarreal, lo cual era cierto, pero me dijeron en la UNAM que pertenecía este señor al patronato universitario y que era intocable. Entonces pues el que no fue intocable fui yo y dejé los noticiarios de Radio UNAM, y lo que me ha dado buena fortuna, y pues la fortuna incluso de conocerlos a ustedes y conocer más que a Cuernavaca, a Temisco, al Instituto de Energías Renovables, antes Centro de Investigación en Energía, pues ha sido la divulgación de la ciencia a través de la radio, que ha sido pues el medio que me ha permitido mantenerme dentro de este trabajo que es apasionante. Empecé haciendo una serie que se llamaba Por Pura Curiosidad allá en Radio UNAM. Después tuve la suerte de trabajar con Julieta Fierro y Julia Tagüeña en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, encargándome también de la radio, y ahora pues andamos por aquí intentando echar a andar un proyecto que se llama La Araña Patona, que ya se transmite, por cierto, en la
estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que dirige Olga Durón, y pues por ahí le andamos queriendo meter otro gol que se llama, ya no es un programa de divulgación de la ciencia, sino quizás de divulgación de la literatura, que se llama En su tinta. ¿Qué más digo? Oh, Valero, pero es que te saltaste, de pronto empezaste a hablar de la universidad, y antes, no hay pecados de Valero antes de la universidad. ¿Por qué no nos cuenta, Valero, qué andaba haciendo y cómo llegó a Cuernavaca? De pronto... Bueno, voy a decir algo, regresándome a... Yo entré a la UNAM, para que ustedes nomás se den una idea también de los años que tengo, en 1968. En un año muy importante. En un año, pues, medio canijo. Y además yo tenía el problema de que yo venía de una escuela particular, el Centro Universitario México, mejor conocido como el CUM, y ya sé que también conocido por otras cosas. Sí. Y pues era una escuela, pues, confesional, era de los hermanos maristas, que eran mucho más buena onda que los legionarios de Cristo. Bueno, eso no es difícil, ¿vale? No es difícil. Y entrar a la UNAM verdaderamente fue un choque, ¿no? El primer impacto es que en la UNAM había mujeres, y en la prepa donde ya estaba no había mujeres. Y el segundo impacto fue pues que tenía yo pocos meses de estar ahí, y estalló esto que se ha dado en llamar a través de la historia el movimiento estudiantil de 1968, que ya está por cumplir 45 años. Y pues eso fue un impacto muy grande, fue un impacto en todos los sentidos, y a mí me da un poco pena hablar de esas épocas, porque yo fui un afortunado, o sea, fui un afortunado porque, bueno, pues porque primero no me cayó la represión de Díaz Ordaz. Desde luego yo era un estudiante de primer ingreso, y pues mi participación en el movimiento era en las marchas, en el volanteo, en estas cosas, sin ningún liderazgo. Y por el otro lado, pues tuve la fortuna de salir ileso, por ejemplo, de la plaza de Tlatelolco. Pero sí me marcó en mi trabajo posterior, quizás por ello emprendí la carrera de sociología, por eso entré al Colegio de Ciencias y Humanidades, y de alguna manera yo sigo pensando que lo que se planteaba como las demandas o las búsquedas de los estudiantes 68 sigue siendo una asignatura pendiente, ¿no? La lucha por la democracia, la lucha por la justicia social, que siguen siendo cuestiones que no están resueltas en este país. Juan Manuel, yo quisiera referirme a un punto que tú tocaste al inicio en tu presentación y que expresaste de una manera muy emotiva, y que es lo referente a tu estancia como profesor del Colegio de Ciencias y Humanidades. La pregunta en concreto que yo quisiera hacerte es: ¿cómo sientes que influyó en ti esa época de tu vida para tu trabajo posterior como divulgador? Bueno, no creo que haya tenido una relación muy directa el ser profesor del Colegio de Ciencias y Humanidades. Yo daba clases por mi formación de historia y de ciencia política, nada que ver con las ciencias duras o con la ciencia, porque qué bueno que no nos esté escuchando ningún sociólogo. Yo tengo muchas dudas respecto a las ciencias sociales, también respecto a las ciencias a las que ustedes se dedican, pero menos. No, yo creo que fue un giro, fue un cambio radical. Me encontré con la divulgación de la ciencia como algo que yo no entendía y no comprendía. Y quizás un poco, si a eso podríamos referirnos, es que también me di cuenta que la divulgación de la ciencia es un espacio para tratar de influir en la realidad y someter a crítica la realidad. Siempre que pasan desgracias en este país, como fue aquella matanza de Tlatelolco, o como fue el sismo de 1985, a mí me ha ido bien. Hicimos un número de la revista Información Científica y Tecnológica dedicado al sismo, en el que emprendimos un análisis no solo de la magnitud del sismo, sino de la magnitud del cinismo de nuestras autoridades, el gobierno de aquel señor que se llamaba Miguel de la Madrid,
que fue un gobierno ausente, el descubrir que más grave que el sismo era las prácticas de las compañías constructoras. Recuerdo con mucho cariño una entrevista que yo le hice a Lorenzo Martínez, investigador de aquí del campus Morelos de Ciencias Físicas, en el que él descubrió que la causa que, por ejemplo, derrumbó los edificios de los hospitales, en aquellos en el que murió muchísima gente, en los que incluso quedaron aquellos niños que luego fueron rescatados, se debía a que habían estado mal soldadas las varillas, que las varillas no eran del grosor o de la calidad que se requerían para un edificio de esa naturaleza. Y lo tengo que decir con pena, la primera vez que me dieron a mí una nota principal en aquel entonces en el periódico Excelsior fue por ese reportaje de las varillas mal soldadas que provocaron el derrumbe de uno de los hospitales en aquella época. Yo siempre he entendido que la divulgación de la ciencia también es la posibilidad de que la ciencia someta crítica a la realidad. Por ejemplo, ahora a mí me es muy difícil estar en un lugar como entrevistado, porque pues, a lo que me dedico yo es entrevistar. Por ejemplo, ahora que está tan en la discusión de la sociedad mexicana el asunto de la llamada reforma energética, a mí me ha sorprendido, me ha preocupado, no solo esto que intenta dejar el petróleo otra vez en manos de las compañías transnacionales, de las que nos liberamos en 1938 con la expropiación petrolera, sino que aparte de esto, yo todos los días escucho, porque ahora trabajo en el Instituto de Energías Renovables, pues que las energías renovables son la alternativa, el nuevo paradigma, y no encontré, por ejemplo, en la reforma, en la propuesta de reforma energética o iniciativa Peña Nieto, nada que tenga que ver con las energías renovables. Están olvidadas. Así es. Y otra cosa que también es una ausencia gravísima en el tema, es que yo no veo la participación de los científicos, de los técnicos, de la universidad, del Instituto Politécnico Nacional. Incluso pues está prácticamente desaparecido, muerto el Instituto Mexicano del Petróleo. Yo no veo que alguien que quiera emprender una reforma de envergadura de esta no tome en cuenta a la ciencia y a la tecnología, como que los científicos siguen siendo un gremio al que no se le toma en cuenta para atender a los grandes problemas del país. Mira, Juan Manuel, ese es precisamente uno de los objetivos de este tipo de programas, donde se vea que los científicos sí estamos interesados por los problemas reales. Tratamos problemas de fondo pues, aquí, pero también tratamos problemas cotidianos, porque es muy importante que todo mundo, aún nosotros mismos, nuestros colegas que son expertos en biotecnología, puedan ver que podemos tratar temas como divulgación de la ciencia aquí con un ambiente de discusión abiertos, de tolerancia, pero al mismo tiempo de crítica. Lo que tú has dicho de la reforma energética es muy cierto. La mayoría de las propuestas no contemplan las fuentes renovables de energía, solo hay una que lo contempla. La mayoría no contempla el papel de los científicos en esto que es una reforma. Eso lo hemos dicho, lo hemos criticado, y precisamente voces de la Universidad Nacional han dicho esto en radio, en los medios, hemos participado en la discusión, pero lamentablemente somos muy pocos todavía. Hace unos días aquí Julia Tagüeño decía que eran 100,000 científicos y yo en el Twitter dije que no me salían las cuentas. Y efectivamente no son más de 20,000 científicos profesionales, aunque se dice que hay 100,000 científicos de acuerdo con el INEGI. Nos hace falta más personas trabajando. Nos hace más personas que nos ayude a divulgar, porque a veces el científico no tenemos todas las palabras para comunicar lo que estamos haciendo. Gente como tú nos ayuda precisamente a hacer estos eslabones de comunicación con la sociedad. El trabajo que tú haces yo creo que es muy importante. Y no sé si Sergio quiere decir algo antes de irnos al corte.
Bueno, yo quisiera retomar un poco el enfoque que Valero ha hecho hacia la divulgación. No sé si ahorita hay tiempo para ello, pero mi pregunta principal sería precisamente ese enfoque que tú has dado. Creo que es un enfoque original. Hay muchos científicos, o bueno, no muchos desgraciadamente, pero sí algunos y buenos que se dedican a la divulgación. Sin embargo, tú viniendo de un medio distinto, creo que aportas algo nuevo, ¿no? Entonces quisiera que en su momento tocaras ese punto. ¿Da tiempo o nos vamos al corte? Sí, síguele. Bueno, mira, hay dos cosas que yo quiero señalar. La primera es que yo no entiendo mi trabajo como un trabajo de periodista de la ciencia, sino está íntimamente relacionado con los científicos. O sea, yo no tengo una voz para hablar con autoridad de ningún tema de la ciencia, como si la podría tener Toño para hablar de energías renovables, o tú sobre mecánica de fluidos y todo esto, si yo no tengo ninguna especialidad. Lo que he aprendido yo es a poderles preguntar a los científicos sobre la importancia de su trabajo y cómo repercute tarde o temprano en beneficio para la sociedad, sin entrar al terreno de exigirle a los científicos que inmediatamente produzcan patentes o que yo creo que la ciencia tiene un camino distinto al de otras actividades, y que hacer ciencia por hacer ciencia también es importante y vale la pena. Pero lo que sí me he dado cuenta, y es cada vez más preocupante, pues, es que en México a los científicos no se les toma en serio. Entonces uno de los papeles que uno tiene como divulgador es pues buscar que se les tomen en serio. Yo soy un apasionado del fútbol, lástima que soy mexicano y no argentino o brasileño, porque me ha tocado sufrir lo que es ser aficionado a un deporte que los mexicanos pues no dominamos. Y sin embargo veo todos los días, a todas horas, comentarios sobre el Chicharito, sobre Marco Fabián, que si se va, que si se queda, etcétera. Les dan demasiado tiempo a futbolistas muy mediocres. Estoy de acuerdo con Toño en que la planta de investigadores en México es muy reducida para lo que este país necesita. Será nada más de comparar cifras, no con las grandes potencias como Estados Unidos o Alemania, sino incluso con España, y la proporción entre el número de doctores españoles o doctores mexicanos es muy reducida, y luego los espacios para trabajar para los investigadores que después de hacer una licenciatura hicieron una maestría y un doctorado, pues es también muy limitado. Pero de lo que sí estoy seguro es que en México, aunque sean pocos, hay científicos que podrían jugar en las ligas mayores de la ciencia, o que de hecho juegan. Exacto. Sí. Y que es terriblemente injusto pues que poca gente los conozca y no se reconozca este esfuerzo como un esfuerzo que a la postre pues tendrá que dar sus frutos. Yo creo además, bueno, que el grave problema de los científicos en México es que vivimos en un país pues que está alejado de la ciencia, ¿no? O sea, que en el que todo se realiza en función de intereses que no tienen nada que ver con el conocimiento. Bueno, Juan Manuel, tenemos que hacer un corte. Regresamos en un momento más con charlas con científicos. Está con nosotros Juan Manuel Valero. Regresamos. Bien, estamos de vuelta en Charlas con Científicos. En esta tarde estamos entrevistando a Juan Manuel Valero, divulgador de la ciencia, y quisiera empezar este bloque leyendo algunas de las preguntas que nuestra audiencia nos ha enviado. Entonces, Juan Manuel, aquí hay dos preguntas por lo pronto y muy interesantes. Quisiera saber cuál es tu respuesta. La primera dice, ¿qué consejos le da a los jóvenes interesados en divulgación para llegar a grandes audiencias? Bueno, yo antes lo que tendría que decir respecto a los jóvenes es que si yo volviera a ser joven no hubiera estudiado sociología, sino mejor hubiera estudiado biología o física, con todas las mugrosas matemáticas. Yo creo que una de las labores de la divulgación de la ciencia, sin duda importantísimas, es que se convierta también en un vehículo
que interese a los jóvenes por la ciencia y que los interese por estudiar ciencias. Creo que si queremos que crezca la planta de científicos, pues tiene que empezar porque crezcan las carreras científicas, ¿no? Que la gente entienda que pues estudiar derecho ya está medio complicado, ¿no? Porque cuántos abogados hay que estudiaron derecho queriendo llegar a ser presidentes de la República y pues jamás lo van a lograr. Yo creo que una de las funciones de la divulgación de la ciencia, sin duda, a los jóvenes es pues estudiar ciencia, ¿sí? Cualquiera que sea, ¿sí? Cualquier disciplina científica. Y la otra parte... Espera. A ver, a mí sí me gustaría que aclararas algo. Yo sé que a ti no te gustan lo que te voy a preguntar, Manuel, pero es parte del negocio que tú haces todos los días cuando estás del otro lado. Hay gente que dice que ya es obsoleto hablar de divulgación de la ciencia, que ahora se debe hablar de comunicación de la ciencia. ¿Por qué nos platicas la sutileza esa que a ti no te gusta mucho? Porque creo yo que tú haces más praxis y te gusta la praxis, ¿no? Es que no, mira, lo que sucede es esto, que es una discusión en la que a mí no me gusta participar porque se me hace una discusión inútil. Si yo creo que los divulgadores, en lugar de estar discutiendo si le llamamos divulgación, comunicación pública de la ciencia, etcétera, nos dedicamos a divulgar. ¿Qué es divulgar? Pues llevar al vulgo, llevar al pueblo, llegar a la gente que no está familiarizada con la ciencia, a los científicos y sus conocimientos. A mí, ya no sé si me gusta mucho la palabra divulgación porque me he encariñado con ella desde que se formó la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, que es para mí un orgullo ser fundador. Sin mayor gracia, bueno, pues de que tener la edad suficiente para haber estado ahí como fundador. Después yo trabajé ahí, de ahí vengo, de ahí llegué aquí al Instituto de Energías Renovables. Yo vengo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Ahí tuve, ya lo comenté, el privilegio pues de encargarme de coordinar prensa y radio. Hoy ha surgido, yo veo de repente una discusión ahí muy animada, gente que dice que hay que llamarle comunicación pública de la ciencia. Pues comunicar es, nosotros nos estamos comunicando, los científicos cuando asisten a un congreso se comunican entre ellos. Sí, creo que la comunicación es una expresión mucho más amplia. En cambio la divulgación sí está implicando que tú acerques a la gente, al vulgo, al pueblo, a la ciencia. A mí me gusta más la palabra divulgación, pero no creo que sea un problema central. Llámense comunicadores, divulgadores o periodistas que hagan bien su trabajo, que hagamos bien nuestro trabajo. Si me permites, yo quisiera retomar la pregunta, en parte la respondiste, pero hay un aspecto importante que creo que quisiera que tocaras, que es precisamente lo que pregunta la audiencia, y es cómo llegar a las grandes audiencias, ¿sí? Cómo acercar a estos conocimientos científicos, en especial, cómo le haría un joven para poder iniciarse en esa tarea, ¿no? de divulgar hacia grandes auditorios. Bueno, son dos cosas. ¿Sí? En primer lugar, la amplitud de la divulgación de la ciencia tiene que ver con la mezquindad de los medios masivos de comunicación que no le abren espacios. Ustedes analicen los noticiarios de todos los días en radio y televisión, los espacios para la ciencia siempre son muy reducidos y generalmente tienen que ver con escándalos, ¿sí? Quizás en México se ha creado una cultura científica importante respecto a los sismos, pues porque es una realidad con la que convivimos todos los días. Pero en realidad el primer problema es que los medios de comunicación masivos no le apuestan a la divulgación de la ciencia. Lo que ha sucedido, y esto es grato, es crear nuestros propios medios. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología durante una época
fue un gran impulsor de la divulgación de la ciencia. Yo tuve la fortuna de trabajar en una de estas revistas y de manera paradójica yo descubrí dos cosas. En primer lugar, que hay mucha más gente interesada en la divulgación de lo que uno pudiera esperarse. A veces nuestra revista, que era mensual, llegaba a tirar 50,000 ejemplares al mes, y me refiero a tirarlos de imprimirlos y producirlos, no de tirarlos a la basura. Por otro lado, yo creo que los jóvenes, es decir, para poder convertirse en divulgadores de la ciencia, tienen antes que convertirse en profesionales o de la ciencia o de la comunicación. Y yo en ese sentido creo que es mucho más fácil que un estudiante de biología o de física se haga divulgador de la ciencia que alguien que viene, como es mi caso, del área de las ciencias sociales o incluso de la comunicación. Eso sería un motivo de discusión, pero no se trata de eso. Bueno, yo quería comentarte algo para que te dé gusto, ¿vale? Uno de los primeros trabajos que tuve fue dar clases a estudiantes de secundaria para regularizarlos. Cuando digo esos trabajos, yo todavía estaba entrando a la facultad. Es una de las primeras cosas que tuve. Y uno de mis primeros sueldos fue para pagar la suscripción a Información Científica y Tecnológica y a Ciencia y Desarrollo, que costaba. Y me suscribí a ellas y llegaba a casa y me ponía a leerlos. Y realmente, pues, si quieres, si tú eras editor en aquella época, yo creo que sí, te dará gusto de que ahora estamos en este programa entrevistando a Juan Manuel Valero, que siempre nos entrevista a nosotros. Claro. Y mira, ahora que lo es, bueno, a mí me sorprende muchísimo, pero algo que también es incomprensible, que tiene que ver con lo que planteaba Sergio, es que esfuerzos, por ejemplo, de la revista Información Científica y Tecnológica, cambió una administración y desapareció. En este país no solo matan todos los días a mucha gente de manera injusta, sino también matan a las revistas de divulgación de la ciencia. Yo creo que, sin embargo, habría que hablar en términos positivos. Yo creo que de 20 años para acá, sin que haya llegado a haber un boom, sí hay un crecimiento, ¿no? Y yo creo que no había apostarle un joven a decir ¿cómo me hago muy popular? Sino empezar pues por tratar de impulsar este trabajo. La popularidad viene después. Y aquí yo encuentro algo que es importante. Ya empieza a haber un grupo creciente de científicos jóvenes que abrazan la divulgación de la ciencia como un compromiso, como una especialidad dentro de su trabajo. Y creo que esto también es importante, ¿no? Que pronto en México empiecen a surgir los Sagan y otro tipo de personajes que desde luego pues se desarrollan en países que se invierten en ciencia y en divulgación. Bueno, antes del corte, Juan Manuel, porque ya nos están diciendo que tenemos que ir a corte, nada más quiero decir que Más Ciencia es un equipo de jóvenes profesionales ya en divulgación de la ciencia que tienen fundamentos científicos. Pero vamos al corte y regresamos con Juan Manuel Valero en el próximo segmento. Estamos aquí de regreso en Charlas con Científicos. Está con nosotros el día de hoy Juan Manuel Valero, sociólogo, divulgador y gran amigo, además de muy buen charlante en radio. Y digo charlante porque permite eso. Y habría que oír sus programas de radio en Radio UNAM a las 8 de la noche en el 860 todos los jueves. Y el día de hoy abandonó a Tania, ¿verdad, Juan Manuel? Sí, a mí me cuesta mucho trabajo abandonar, no tanto a Tania, sino abandonar Intermedios, que es un programa con el que ya llevamos Tania y yo trabajando alrededor de 10 años, pero lo dejé en muy buenas manos. Seguro que Tania está haciendo un excelente trabajo. Y, oye, Juan Manuel, dentro de estos programas de radio hay algunos que son muy intensos en el aspecto de divulgación. Y tú generaste hace poco, porque no hace mucho, con apoyo de una comunidad de científicos y de divulgadores, de un programa de radio que está en internet y actualmente se pasa por el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
en el 102.9 de frecuencia modulada. Y que pronto van a oír una versión, a lo mejor aquí en estos de Minutos TV, si llegamos a algunos arreglos. Y de una vez hay que decirlo para que se comprometa a la gente. Pero bueno, a ver, Juan Manuel, ¿qué quiere decir este programa? ¿Cómo se llama? ¿Cómo llegaste? ¿Cuáles son los objetivos? Platícanos. Es verdaderamente un placer hablar de la araña patona, porque la araña patona es una ocurrencia de José de Lerrán, el ingeniero José de Lerrán, que me venía planteando desde hace ya algunos años la posibilidad de que hiciéramos un programa de la araña patona, porque decía que podríamos manejar los problemas de la ciencia como casos de investigación, como si fueran casos detectivescos. Él decía, este es un caso para la araña patona. Y entonces pues tuvimos la suerte de conjuntar ahí a José de Lerrán, que es uno de los conductores estrellas de ese programa, a Estrella Burgos, directora de la revista Como Ves, salvo su mejor opinión, pues la revista más importante de divulgación de la ciencia que existe en México, y a la araña patona, que es un personaje que aparece también, que es también una excelente divulgadora de la ciencia, Mónica Genis. Este proyecto nació en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, pero por fortuna, con independencia de que ahora yo trabajo acá en el Campus Morelos, en concreto en Temisco, en el Instituto de Energías Renovables, pues pudimos traernos el proyecto para acá, y la primera estación de radio que nos abrió la puerta pues es el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Este programa, La Araña Patona, ya vamos en el programa 40 y tantos. Tenemos la ventaja de que la página en internet de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, que también nos ha apoyado mucho en este proyecto, lo sube semana a semana a internet. Estamos hablando de que este es un programa de 25 minutos de duración, es grabado y participan con un caso específico los conductores y un invitado, o sea, son dos conductores como aquí, con un invitado especialista en un tema específico que siempre se maneja como un caso. Y entonces, pues es una manera de quererle vender a la gente. Esto es interesante a propósito de lo que comentaba Sergio, buscarle una forma más amena de llegarle a la gente con los temas de la ciencia. Desde luego la informalidad, el juego de la araña patona no tiene nada que ver con el rigor científico que debe de haber. Lo que pasa es que luego se confunde rigor científico con solemnidad, y la solemnidad es uno de los peores enemigos, no solo de la divulgación de la ciencia, sino casi de cualquier actividad de la vida. Yo quisiera retomar una parte de tu labor que conocemos, Antonio y yo, y que está obviamente ligada a este papel que tú has jugado en la divulgación de la ciencia, y es el de formar a gente que pueda continuar esta labor, ¿no? En particular, a lo que me quiero referir es al taller de radio que tú has iniciado en el Instituto de Energías Renovables, y que en muy poco tiempo está teniendo, digamos, mucho éxito, ¿no? Ha sido una labor interesante para los jóvenes, casi todos estudiantes del posgrado en energía o en física, que están con nosotros en el IER, y quisiera que me dieras tus opiniones, tus sentimientos con respecto a esta labor que creo que te gusta mucho y que disfrutas, ¿no? Como todo tu trabajo en divulgación. Bueno, fíjate, Sergio, le pegas al clavo. Lo primero que yo disfruto, y eso se los debo a ustedes, pues, que me han apoyado para que se creara este taller de ciencia y radio, de literatura y radio, es que aquella labor de dar clases que abandoné cuando abandoné el CCH para dedicarme a la divulgación de la ciencia, desde entonces yo no había vuelto a estar frente a un grupo académico dando clases. Y eso verdaderamente es una práctica, ustedes la conocen de sobra, forma parte de lo que es su actividad cotidiana. Dar clases a un grupo de personas jóvenes es
una de las actividades más satisfactorias. Y ahora eso es lo primero que recojo. Lo segundo es que, y aquí voy a contar la anécdota que nos pasó al doctor del Río y a mí cuando fuimos a venderle al Instituto Morelense de Radio y Televisión. Llegamos a venderle no la araña patona, sino este programa de literatura al que me voy a referir ahora. Y entonces, después de que nos compró el proyecto de En su tinta, nos dijo burlonamente o irónicamente, dijo, bueno, ¿y qué hace un instituto de energías renovables produciendo y vendiendo programas de literatura? Y entonces eso fue lo que nos dio pie para decirle, pues aquí también le traemos a la araña patona. Y la araña patona no solo fue también acogida, sino que incluso es el programa que ya está pasando. En su tinta apenas estamos en los primeros esbozos produciendo pequeñas cápsulas. Por ahí tenemos un ejemplito, no sé si se podría oír, de lo que estamos haciendo en este terreno de la literatura. A ver, ¿por qué no vemos si lo oímos en este momento? Sí. El de En su tinta, y después de eso hacemos el corte y regresamos a hablar de En su tinta. Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta. En su tinta. Luisa Valenzuela, visión de reojo. La verdad, me plantó la mano en el culo y yo estaba ya a punto de pegarle 4 gritos cuando el colectivo pasó frente a una iglesia y lo vi persinarse. Buen muchacho, después de todo, me dije. Quizá no lo esté haciendo a propósito, o quizá su mano derecha ignore lo que su izquierda hace. Traté de correrme al interior del coche, porque una cosa es justificar y la otra muy distinta es dejarse manosear. Pero cada vez subían más pasajeros y no había forma. Mis esguinces solo sirvieron para que él meta mejor la mano y hasta me acaricie. Yo me movía nerviosa, él también. Pasamos frente a una iglesia, pero ni se dio cuenta y se llevó la mano a la cara solo para secarse el sudor. Yo lo empecé a mirar de reojo, haciéndome la disimulada. No fuera a creer que me estaba gustando. Imposible correrme y eso que me sacudía. Decidí entonces tomarme la revancha y a mi vez le planté la mano en el culo a él. Pocas cuadras después, una oleada de gente me sacó de su lado a empujones. Los que bajaban me arrancaron del colectivo y ahora lamento haberlo perdido así de golpe, porque en su billetera solo había 7,400 pesos de los viejos, y más hubiera podido sacarle en un encuentro a solas. Parecía cariñoso y muy desprendido. En la lectura, Luciana González de León. Luisa Valenzuela nació en Buenos Aires, Argentina, el 26 de noviembre de 1938. Es una viajera empedernida, enamorada de máscaras, rituales y carnavales. Sus cuentos publicados hasta 1999 fueron reunidos en el volumen Cuentos Completos y Uno Más. Han aparecido desde entonces nuevos volúmenes de cuentos y de microrrelatos, breves, Juego de Villanos, 3x5 y Generosos Inconvenientes. La extensa obra novelística de Luisa Valenzuela comprende, entre otros títulos, Cola de lagartija, Novela negra con argentinos, La travesía, El mañana, Cuidado con el tigre y La máscara sarda, El profundo secreto de Perón, 2012. Su obra ha sido extensamente traducida. Cuentos suyos figuran en innumerables antologías y libros de texto del mundo entero. Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta. Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y el Instituto Morelense de Radio y Televisión. A ver, Juan Manuel, acabamos de oír un ejemplar de En su tinta. Una probadita. Pero a ver, yo sí quiero que nos cuentes cuál es la idea, qué quieres hacer con esto, cuál es el motivo
pero que nos dejes en suspenso porque vamos a ir a corte luego. Bueno, pues en primera instancia pues es un placer personal, o sea, a mí la literatura me parece una de las actividades más importantes del ser humano, y qué mejor que la posibilidad de recrearla. La idea es hacer un programa de literatura en el que no hablen los escritores, ni hablemos de los chismes de los escritores, sino que hablen en su tinta. Es decir, reproducimos textos, fragmentos de novelas, cuentos, poesías, ensayos, ciencia ficción, etcétera, y la idea es pues generar en el público también una cultura literaria, porque en México, por desgracia, la gente no solo no lee de ciencia, sino no lee de nada. Si la literatura también es una gran olvidada en nuestra realidad. Muy bien, pues hacemos corte y regresamos a que nos cuentes cómo se hace este programa, porque las voces son importantes, quiénes leen los textos, quién selecciona los textos, y de pronto a lo mejor quién le da un golpe de estado al director del taller de En su tinta. Regresamos en un momento a platicar con Juan Manuel Valero en Charlas con Científicos. Bien, estamos de vuelta en Charlas con Científicos, charlando con Juan Manuel Valero, divulgador de la ciencia, y antes del último corte tuvimos oportunidad de escuchar parte del trabajo que ha hecho Juan Manuel Valero en su programa de radio, y yo lo que quisiera comentar, y después dejarte la palabra para que tú nos des tu impresión, es de esta relación que tú planteas entre literatura y ciencia. Normalmente la gente, digamos, no conocedora, podría pensar que son rubros, digamos, de la actividad humana separados, ¿no? La ciencia por un lado, y podríamos hablar de literatura científica, y la literatura entendida como una parte de la cultura, pero, por decirlo así, alejada de la ciencia, ¿no? Lo que tú planteas a mí me parece interesante, ¿no? Esta unión en donde no hacemos diferencia a lo que es en general la cultura, ¿no? La ciencia es parte de la cultura y, por supuesto, la literatura. Entonces yo quisiera que nos dieras tu visión, cuál es esta relación que tú ves precisamente entre ciencia y literatura. Bueno, con toda honradez, el programa de En su tinta nació nada más con la idea, interés de divulgar la literatura, ¿no? Desde luego que yo estoy convencido de que pues, ciencia y literatura no están peleados. Además, la divulgación de la ciencia, si pretende ser buena divulgación de la ciencia, pues tiene que ser, tratándose de medios escritos, bien escrita. Y hay un campo al que tú ya te has referido que es espléndido, pues la literatura de ciencia ficción, que ha sido tan socorrida y tan popular, pues forma parte de esa fusión. Y este ejercicio que estamos haciendo de En su tinta, como pudieron escuchar el ejemplo, pues no se trata más que de recrear, en este caso, el cuento de una escritora argentina, muy simpático por cierto, y desde luego con una voz pues que se acorde con el personaje que está narrando la historia. Pero este programa de En su tinta no solo es un programa de radio que pretenda dar a conocer o divulgar a los grandes escritores mexicanos, extranjeros, jóvenes o viejos, da igual, hay buena literatura y mala literatura, sino que es un ejercicio, es un reto para mí ahora, convertirlo esto en un taller que incluso estamos impulsando en un lugar en donde los estudiantes no son estudiantes de literatura ni de lenguas inglesas, sino son estudiantes de energías renovables que están haciendo o su licenciatura o su maestría y doctorado en esta área. Y creo que para los estudiantes que participan en este taller, pues se ha convertido en algo recreativo, es decir, algo que, como ellos me lo dicen, pues les está ayudando a saber escribir mejor, por ejemplo, ¿no? Y esto los científicos lo necesitan, claro, sí, saber escribir, comunicarse, para incluso divulgar la ciencia. Por el otro lado,
La idea nuestra, si esto prospera como esperamos que así sea, es que el programa después se convierta en el vehículo para hacer un concurso que queremos hacer entre las instituciones educativas del Estado de Morelos, un concurso de lectura de textos literarios en el que van a participar desde luego los estudiantes del Instituto de Energías Renovables. Ya incluso vamos a hacer el primer concurso interno para de ahí a sacar a nuestros mejores y que se enfrenten a los de la UAM, por ejemplo, o a los del Instituto de Biotecnología o de donde sea. No hay ningún límite para poder participar en este proyecto. Por el otro lado, yo sí creo que una cosa que ha sido la más importante que yo he sacado del taller es que empiezan a surgir ahí el interés de los chavos de ahí de Temisco por escribir. Sí, hay unos que me llegan a confesar, jamás nosotros nos dimos cuenta de que nos interesaba no leer literatura, sino de escribir. Entonces, pues eso es muy, muy satisfactorio, porque si por ahí le arranco un doctor en energías renovables a ese instituto y se convierte en un buen cuentista, por ejemplo, pues vamos a ganar todos. No ese es el propósito es que sea una actividad complementaria de los estudios de estos muchachos y que les ayude a dos cosas: entender pues que su universo no se cierra en la ciencia, sino que se tiene que abrir, y como tú lo dijiste muy bien, finalmente literatura, divulgación de la ciencia, etcétera, son parte de la cultura popular, son parte de la cultura, perdón, y en México, por desgracia, no es cultura popular. Nosotros lo que pretendemos es que la ciencia y la literatura se conviertan en parte de la cultura popular. Fíjate, usaste una palabra muy interesante y creo que en dos sentidos. Utilizaste la palabra una actividad recreativa. Puede ser una palabra de lo hago porque me gusta, pero puede ser también de que hizo creación doble. Claro. ¿Y por qué la usaste esa palabra? ¿Querías decir las dos cosas al mismo tiempo? No, Juan Manuel. No, yo pensaba en recreación en el primer sentido. El segundo, que ya es más profundo, está implícito, pero está inmerso en lo que haces. No lo había pensado así. Está inmerso en lo que haces. Estás haciendo que los jóvenes recreen su actividad tanto de lectura como de escritura. Están recreando la realidad y están, lo que decías tú, de divulgación de la ciencia, se estén apropiando del conocimiento más allá de la simple ciencia, ¿cierto o no? Totalmente de acuerdo, pero esto tú lo descubriste, es decir, esa riqueza que tiene la palabra recreación, que quizás nosotros la usamos muy limitadamente, solo para actividades divertidas, ¿no? Sí, fuera de centros recreativos, centros para ir a jugar. No, la recreación es eso que tú dices, y yo creo que si eso logramos con estos proyectos, pues estamos logrando algo importante, ¿no? No sé, sin mayor pretensión, nada más. Sin mayor pretensión. Oye, Juan Manuel, nos hacen una pregunta muy larga, una pregunta donde nos cuentan de lo que ha pasado. En este programa hemos traído a Luis Mochán y ha hablado del GT200, y nos preguntan por qué, siendo algo sensacionalista, no está en los medios, sino parece ser que hasta el día de hoy, cuando este programa con Luis Mochán fue a principios de este año, y creo que lo hemos mencionado en artículos de la Academia de Ciencias de Morelos hace 2 años, y hemos hecho otros artículos segunda vuelta y no ha aparecido en los medios. Y al mismo tiempo nos comentan que esta semana salió apenas en los medios, y la Academia de Ciencias de Morelos ha promovido esta discusión del no uso de un antiveneno. Y en este lugar hemos tenido a Lagón, y a Lagón ha habido artículos de la Academia de Ciencias de Morelos, y no nada más eso, sino en La Araña Patona ha salido Alejandro Alagón hablando de antivenenos,
Y el día de hoy es un escándalo porque hay un niño que está en grave riesgo y no le fue aplicado a tiempo en Nuevo León, ¿no? En Nuevo León. Y nos preguntan, ¿y por qué todo esto, si a los periódicos mexicanos les gusta la nota roja, por qué no se ha vuelto escándalo esto? Y es una pregunta abierta, es una pregunta que no sé si tengamos discusión. No, yo solo tendría dos comentarios. Bueno, el primero es que en el caso de la Ouija del Diablo, estos detectores de moleculares que supuestamente no supuestamente, no sirven. Por eso, que no sirven, pero que el ejército gastó muchos millones de pesos. Quizás esa es la razón por la que no se ha difundido, porque hay una censura bárbara respecto a estas barbaridades que hace el ejército mexicano. Y sí, efectivamente hoy llegó al noticiario de Carmen Aristegui. Bueno, pues llegar al noticiario de Carmen Aristegui es llegar a las ligas mayores de la información. No estoy tan seguro que en Televisa le vayan a dar espacio al tema, pero sí hay que señalar pues que en este caso este trabajo de investigación que ha desarrollado Luis Mochán, de denuncia de lo que significa jugando con la Ouija, poder meter a la cárcel a una persona, acusarla de que trafica drogas, etcétera, etcétera, es una infamia. Y es una infamia que el gobierno de México, en su llamada guerra contra el narcotráfico, usa este tipo de métodos. Y es cierto, hasta que la compañía esta productora de estas barbaridades ha sido demandada en Inglaterra, se convierte en noticia en México. No demandada, condenada, ¿no? Condenada ya. Porque demandada fue hace ya hace tiempo. Condenada ya, y que incluso pues participó en el juicio como un testigo de cargo, nuestro amigo Luis Mochán. El caso de la araña violinista esta que mordió a un niño en Nuevo León y que no encuentran el antídoto, bueno, es una barbaridad que no exista cuando incluso pues tenemos la fortuna de que haya sido Alejandro Alagón el que produjo con su investigación el antiveneno, que incluso ganó una patente internacional. Y yo sí quiero decir, el problema es al que nos referíamos, le dan poco espacio en los medios a la divulgación de la ciencia. Yo quiero decir, y fíjate, sin presumir, el primer programa de la araña patona, porque así se llamaba, pues fue un programa en el que teníamos que invitar a una especialista en arañas que habló precisamente de estos antivenenos. Y recuerdo hasta una anécdota, venía muy contento porque esa noche le llamaron del hospital general aquí en Cuernavaca, del hospital del Seguro Social, y él atendió personalmente el caso de un muchacho que había llegado mordido, picado de alacrán, perdón, y se resolvió. El estado de Morelos en ese sentido es privilegiado, y sí hay esos antídotos. Es una desgracia pues que en México estén tan malas estas instituciones de salud, que no haya este antiveneno en todas partes, ¿no? Es más, no es problema de las instituciones de salud, es un problema de quien produce el veneno. Lo pueden ver en el periódico el día de hoy de la Unión de Morelos, salió el artículo donde Alejandro Alagón narra lo que pasa, o si no lo pueden ver en la página de Sin embargo se mueve también, ahí tenemos, o en la página de la academia. Pero me gustaría terminar esto último, es una falta de cultura el poder distinguir entre lo que es una Ouija del diablo o lo que es una prueba científica con un instrumento científicamente desarrollado. Y esa falta de cultura la podemos combatir precisamente con divulgación, con la apropiación del conocimiento. Y eso es el tema de hoy, de cómo divulgar literaturas y ciencia, la podemos ligar de alguna forma con la divulgación. Tú estabas diciendo en tu taller, a la hora de escribir, ¿no será que nosotros los científicos escribimos realmente en una forma no fácil? Y entonces sí necesitamos más actividad de divulgación, más actividad literaria en el momento de transmitir nuestros conocimientos, Juan Manuel.
Si me permites, Toño, yo quisiera complementar tu pregunta y creo que lo hace bastante bien esta pregunta de la audiencia, y es con respecto a este futuro de la divulgación o de la difusión de la ciencia en México. ¿Cómo ves tú relacionando con lo que dice Toño, cómo verías tú el futuro? ¿Crees que estamos yendo en el camino correcto para lograr una cultura científica en nuestra sociedad? Bueno, lo que pasa es que, por desgracia, no depende solo de ni las instituciones educativas, ni de los esfuerzos del CONACYT, por ejemplo, y otras instituciones, la Academia de Ciencias de Morelos. No depende solo, porque para esto, para impulsar la ciencia, y por lo mismo la divulgación de la ciencia, pues se necesita dinero, invertir, por ejemplo, los millones de pesos que se gastó el ejército mexicano comprando estas pistolitas inservibles, que se hubiera gastado en el desarrollo de centros de investigación, en un país incluso en el que los jóvenes, la mayoría de los jóvenes, no tiene acceso a la educación. Yo creo que en perspectiva sí hemos avanzado. Yo creo que hoy se puede hablar con familiaridad de los temas de la divulgación de la ciencia, pero desde luego todavía pues nos quedamos muy cortos. Yo creo que un reto para las nuevas generaciones, para los estudiantes de comunicación, para los estudiantes de ciencias, es conquistar a los medios masivos de comunicación, invadirlos. Suena un poco absurdo decirlo, pero bueno, qué bueno que temas como el que ahora en la mañana tocó Carmen Aristegui, de la ouija del diablo, o el escándalo que ha provocado la falta de este antiveneno en Nuevo León, pues sirva para que la gente tome conciencia pues de que estamos todavía muy lejos de que nuestro pueblo sea un pueblo pues que haya conquistado los frutos del conocimiento para sí. Y creo que esa es una labor de los científicos, de los divulgadores y de pues las personas bien nacidas en este país. Y por desgracia pues las autoridades viven, parece, en otro país, en otra realidad, con otros intereses. Bueno, Juan Manuel, ha llegado el momento de despedirnos. Se ha ido esta hora rapidísimo y tenemos que decir hasta pronto. Y yo creo que podemos invitarte en otra ocasión también para que vengas y contemos, o nos invitas tú a tus programas a hacer intercambios. Estuvimos el día de hoy Sergio Cuevas y nuestro invitado especial Juan Manuel Valero, Antonio del Río, el equipo de Más Ciencia, como siempre, muchas gracias, y nuestro equipo de Minutos TV en la producción, muchas gracias. Hasta la próxima, próximo jueves a las 5 de la tarde en Charlas con Científicos. Muy bien.